el trasiego de armas de fuego, has hecho ya varias entregas sobre lo que significan la, el trasiego de armas de fuego desde Estados Unidos. Ya le has puesto número, le has puesto montos también a lo que significa este trasiego, has señalado a los responsables también de ello en estos trabajos que has entregado y te has referido a las víctimas mortales de este tipo de estas armas, que hay que recordar, la mayoría son armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de fusiles de asalto, por ejemplo, de AK-47, AR-15, incluso fusiles Barrett calibre 50, pero también lanzagranadas. Es decir, pues estamos hablando de una suerte de armas que se estarían utilizando para generar ejércitos privados, estos de el sicariato, y que ahora lo que nos estás presentando, José Reyes, tiene que ver con las víctimas que no son mortales, quedan heridas estas personas, muchas veces de por vida, y cuánto significa esto de drama para sus propias familias, pero también incluso para el propio país en términos de todo lo que se pierde en materia también de productividad, etcétera, y que pues prácticamente se había dejado de lado este aspecto y que hoy estás presentando, José Reyes. Así es, Osimo, como lo mencionas, hemos seguido de cerca e históricamente, pues, en la revista Contralínea, el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México en todas sus vertientes. En esta ocasión, en una cuarta entrega, la más reciente, abordamos el tema que tiene que ver con los heridos de bala, porque generalmente y también históricamente se han referido los medios y las autoridades de salud pública y las autoridades judiciales, sobre todo, principalmente, acerca de los muertos, de tal manera que desde la guerra al narcotráfico, por ejemplo, pareciera que se lleva ya una lista general, mensual, anual y sexenal del número de muertos que se registran en el país vinculados con el crimen organizado, pero durante todo este periodo poco se ha hablado de los heridos. ¿Qué pasa con los heridos, con sus familias, las secuelas que presentan, el significado que representa desde el punto de vista emocional, etcétera? Todo obedece fundamentalmente, pues, al tráfico de armas del que ha nutrido Estados Unidos a México como una parte de sus estrategias fundamentales para desestabilizar al país, colocándose, pues, en la función de víctima, al señalar que México, pues, es el principal proveedor de drogas hacia Estados Unidos y que allá se están muriendo ahora 100,000 personas cada año, cuando en realidad quien es el principal promotor de que este fenómeno se continúe y se fortalezca es Estados Unidos, que utiliza no solo esta táctica en México, sino en otras regiones. Hay que recordar el caso de Afganistán, por decir, también la relación que tiene que ver allá con el tráfico de drogas y con otros mecanismos de control regional. En este caso, Estados Unidos acusa a nuestro país de ser el principal proveedor de drogas y fentanilo hacia su nación, pero no hace absolutamente nada o hace muy poco para controlar el tráfico de Estados Unidos a México. En ese sentido, una participación elocuente que tuvo Carlos Pérez Ricard, doctor en ciencias políticas, en el foro que se llevó a cabo sobre las armas, el negocio de la letalidad en el Colegio de México, habla precisamente de este tema, apenas incluso reconocido y apenas está siendo investigado por los expertos en armas, en víctimas en nuestro país. Tenemos un primer video de lo que planteó en este foro celebrado recientemente en el Colegio de México. Nuestros principales hallazgos y donde creo que podemos hacer una contribución importante a los debates de ayer y de hoy. Gracias a los modelos que creamos,
pudimos, pudimos fijar en 150,000 personas, ¿sí?, las que entre 2013 y 2019 resultaron heridas con balas provenientes de un arma de fuego, ¿sí? Digamos, hicimos este ejercicio a partir de los datos de ENVIPE entre 2013 y 2018. 155,000 personas que recibieron un impacto de bala y que no murieron. Este cálculo es 3 veces mayor al que reconocen oficialmente las instituciones de seguridad, de salud en nuestro país, que señalan que en este periodo hubo 55,000 personas. Entonces, solamente ese hallazgo nos parece relevante. Hay 3 veces más personas en nuestro país, digamos, esa es nuestra hipótesis, ¿sí?, que recibieron un impacto de bala y no murieron. Por cada 10 homicidios, digamos, si creemos en los datos oficiales, tendremos 15 heridos de bala. El grupo demográfico, también obtuvimos estos datos a partir de la encuesta de ENVIPE, de las encuestas, son los mismos que reciben un impacto de bala en nuestro país y en toda América Latina. Hombres urbanos entre 18 y los 35 años. Me permito hacer aquí un breve paréntesis que no tiene que ver directamente con esto, pero que es, creo, relevantísimo para la investigación sobre violencia en América Latina. ¿Por qué en todos nuestros países en América Latina el grupo demográfico que es víctima y que es victimario es casi siempre el mismo, con muy pocas variaciones? Uno ve los datos de Brasil, ve los de Argentina, ve los de Paraguay, Chile, Centroamérica y México. Las víctimas y los victimarios en un alto porcentaje son las mismas personas que están habilitando y que al mismo tiempo son las víctimas de la violencia. Yo creo que es una agenda de investigación y una pregunta de investigación que tendría que atenderse de manera sistemática en investigación sobre este tema. Pues un dato relevante, que nos está presentando Carlos Pérez Ricard, solo en el sexenio pasado, es decir, entre 2013 y 2018, 155,000 personas fueron heridas de bala y que no murieron. Aparte, por supuesto, hay que contabilizar aquellas que murieron, aunque ahora lo que nos ocupa es arrojar luz sobre la situación que implica que haya personas heridas de bala en México en números tan altos, como decíamos, 155,000, solamente en 6 años. Se trata de una población afectada que también genera incluso costos unitarios por herido de bala, un cálculo que también ha realizado en sus investigaciones el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín, Carlos Pérez Ricard. Vamos a ver cuando se refiere a este asunto. Un estimado de los costos financieros de una persona que recibe un impacto de bala vis a vis una persona que es herida con un arma blanca, digamos un cuchillo. Las cifras que tenemos es que un impacto de bala cuesta en promedio a una familia alrededor de 16,000 pesos, mientras una herida, solamente una herida, digamos, por un cuchillo, que puede ser una herida del mismo calibre, cuesta para la familia alrededor de 1,500 pesos. Es decir, también hay un costo enorme, un costo financiero de mantener, digamos, a las personas todavía heridas que reciben un impacto de bala. No me interesa tanto este argumento para la conversación de hoy, sino el primero, pensar que hay 155,000 personas en esta situación. Así es, Osimo, no hay que dejar pasar que este dato de más de 150,000 heridos y sus secuelas, la mayor parte de estas víctimas se produjo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, que no hay estudios hasta el momento de investigación que nos den los datos de el número de heridos que se registraron durante el periodo de Felipe Calderón, porque sencillamente, pues, salvo algunos datos aislados de la ENVIPE, del INEGI, la verdad es que no hay una metodología, no hay una institución que se encargue de registrar este fenómeno que ha causado estragos entre la población, sobre todo víctimas colaterales, como se les denominó de manera cínica a quienes han recibido una bala en los enfrentamientos entre narcotraficantes y entre las fuerzas de seguridad de México. En ese sentido, el doctor Pérez Ricard se pronunció y explicó cómo son los daños y las secuelas que dejan
las heridas de bala en las personas que son víctimas de esta agresión. Tenemos un video también a propósito. Es obvio que las heridas de bala generan daños físicos enormes, eso lo tenemos claro, pero quizás no tenemos tanto en la conversación entendido el daño a la salud y los daños mentales que implica tener un impacto de bala. Hay una proporción significativa que continúa sufriendo desórdenes postraumáticos, situaciones de desempleo, soledad, alcoholismo o abuso de sustancias. Otra vez, esto no lo sabemos empíricamente por el caso mexicano. Es posible inferirlo a partir de investigación que se ha hecho en América del Norte, pero si pudiéramos hacerlo esto en México, creo que tendríamos estadística que no solamente sirve para hacer ciencias sociales, sino para incidir realmente en política pública. Las víctimas y las familias nunca vuelven a ser las mismas. Si tuviéramos investigación etnográfica sobre esto, sabríamos un poco más a profundidad de esto. Las víctimas y las familias nunca vuelven a ser las mismas. Pues importante tener en cuenta esto, José Reyes, al momento de analizar este fenómeno, porque a veces se trata solamente como un asunto estadístico y solamente se dicen tantos murieron, tantos quedaron heridos, pero hay que tener claridad sobre que cada herido o cada persona asesinada pues genera un impacto social, su pérdida, o la agresión que recibió, pues genera un impacto social que es de dimensiones mayúsculas. Tan solo hay que recordar, José Reyes, si son 155,000 heridos de bala de 2013 a 2018, ¿a cuántas personas realmente impactó esta situación? ¿Cuántas decenas de miles de familias pues quedaron precisamente impactadas, afectadas por estas agresiones que se registraron, decíamos, hasta 155,000 el sexenio pasado? Entonces, importante pues no considerar solamente como un asunto estadístico, sino pues recordar que se trata de vidas humanas que en este caso, aunque no se pierdan, pues muchas quedan afectadas ya para siempre, trastocadas. Hay personas que ya no van a poder trabajar o caminar, etcétera, que la vida les cambia por completo, y esto tiene, en primer lugar, sí, afectaciones emocionales directas a sus familiares, pero también tiene afectaciones incluso de corte económico que tiene que ver para el país en términos de productividad, en términos del sistema sanitario, es decir, del sistema de salud que tenga las capacidades para enfrentar esta problemática. Es decir, se trata de un fenómeno muy complejo, muy amplio, que había quedado prácticamente fuera del escrutinio público, fuera de la luz, y que ahora pues José Reyes, con esta investigación que ha realizado y con estas las aportaciones de este investigador, Carlos Pérez Ricard, en este foro que tuvo a bien pues él llevar esta ponencia, pues está precisamente señalando esta situación. Y también otra cosa, José Reyes, que se ha estado señalando, pero nunca está de más digamos que resaltarla, y tiene que ver con la facilidad de encontrar armas que vienen desde Estados Unidos. Hay una disponibilidad de armas muy alta que se origina en Estados Unidos por esta irresponsabilidad con que se maneja esta situación allá, y eso es por decirlo menos, José Reyes. En realidad, pues es un gran negocio para ellos. Estados Unidos es el principal vendedor de armas en el mundo, tanto legales como ilegales, y prácticamente Estados Unidos gana en todo conflicto porque le vende a un bando y le vende a otro. Las armas que tiene hoy los distintos cárteles que operan en México, cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada, provienen de Estados Unidos. Son estas armamentistas las que ganan armando a estos grupos, y también son aquellas las que principalmente arman, estas mismas armamentistas, arman a las fuerzas de seguridad, a las corporaciones policíacas y de las Fuerzas Armadas en México. Entonces, un negocio redondo para Estados Unidos, este negocio de la muerte. Pero vamos a escuchar lo que dice Carlos Pérez Ricard, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín, sobre la disponibilidad de armas y el origen de estas. Alrededor de, primer punto, la disponibilidad de armas y su habilitación a la diversificación del crimen. Sabemos ya que la violencia, para empezar, la violencia no siempre es un recurso que se utilice en los mercados ilegales, ¿sí? En realidad, los mercados ilegales funcionan mejor sin violencia que con violencia. Muchas etnografías nos dan exactamente esos resultados. Sin embargo,
también es verdad que una vez que los grupos criminales se hacen con lo que nosotros llamamos un stock, logran tener un dispensario de armas, una infraestructura violenta a su alcance, estos grupos después tienden a tener incentivos para la diversificación. ¿Me explico? Si un grupo se dedicaba al tráfico de drogas, en el momento en que acopia armas, tiene todos los incentivos racionales para utilizar esa infraestructura ya generada para diversificar el crimen. Por eso es tan importante reunir el tema de las armas con el tema de la seguridad pública en nuestro país. Si nosotros evitamos que estos grupos se hagan de estas armas, difícilmente van a tener capacidades para diversificar. Ese es el fondo de la idea de que hay que desmilitarizar al crimen organizado. Así es, Osimo. Hay que acotar que el investigador del Departamento de Estudios Internacionales del CIDE, Carlos Pérez Ricard, señaló pues que las heridas de bala no solo generan daños físicos enormes, sino también que afectan la salud mental. Sin embargo, dijo que también provocan un impacto sustancial como una cuestión de soledad. Sin embargo, precisó, dice, esto no lo sabemos, pero empíricamente para el caso de México es posible inferirlo a partir de investigación que se ha hecho en América del Norte. Aquí pues, considerando que Pérez Ricard y a quien veremos más adelante, Eugenio Weigen, quienes han escrito conjuntamente varios libros sobre el tráfico de armas en sus distintos aspectos, han dedicado parte de su vida a este fenómeno de la investigación del tráfico de armas y sus secuelas en México. No han logrado detectar, pues, cómo se comporta este fenómeno desde el punto de vista del impacto que se presenta respecto de la parte psicológica de soledad, depresión, incluso hasta suicidio. No hay suficientes elementos, ni estadísticas, ni estudios, ni análisis. Es, según la exposición amplia que hizo el doctor Pérez Ricard en el Colegio de México, datos concretos que puedan, digamos, dar luz sobre cómo se comporta este fenómeno. Por otra parte, Pérez Ricard se refirió también cómo el acopio de armas en los hogares provoca también no solo número de heridos, sino impunidad social. Tenemos un video de cómo lo planteó en este foro internacional. Publicamos hace un año en British Journal of Criminology resultados en ese sentido, que exactamente la gente acopia armas, la gente compra armas, la gente adquiere armas, justamente porque tiene miedo, pero esa adquisición de armas lo que va a generar después son mayores percepciones de inseguridad, mayor desconfianza con la autoridad, mayor desconfianza con sus vecinos, mayor desconfianza con la comunidad. Y es que habría que agregar, José Reyes, que muchas de estas armas, pues no estamos hablando de calibres pequeños, decíamos ya que son calibres, como se les llama, de grueso calibre, armas largas, muchas de ellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Es decir, estamos hablando de armas muy, muy peligrosas, con una gran capacidad de letalidad, y este tipo de armas pues se encuentran diseminadas por todo el territorio nacional. Tendríamos que recordar que todavía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de manera diaria, entraban ilegalmente 2,000 armas de este tipo. 2,000 armas de grueso calibre que entraran por la frontera norte de Estados Unidos y México, entraban hacia territorio mexicano, 2,000 armas. Pues ¿cuántos prácticamente ejércitos privados se armaron? Hace un momento ya decía Pérez Ricard que de lo que se trataba era de desmilitarizar al crimen organizado. Ahora que se ha hablado mucho de militarización, pues hay que recordar que este proceso de militarización inició con una militarización del narcotráfico en México ocurrida durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública. Fue aquí cuando los cárteles del narcotráfico dejaron de ser aquellos rancheros empistolados con muy poca preparación para convertirse prácticamente en especialistas en el uso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que precisamente fue aquí
cuando se cooptó a todo un cuerpo de militares de élite por parte del Cártel del Golfo, a militares que habían sido entrenados en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, fuerzas especiales, eran integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales que configuraron los Zetas. Este primer grupo de sicarios, militares profesionales al servicio del narcotráfico, después terminaría creando su propio cártel, que precisamente así se llamó, los Zetas, y que dio inicio con esto a una militarización del narcotráfico en México, porque entonces otros grupos rivales al Cártel del Golfo empezaron también a cooptar a militares de élite para hacer frente a sus rivales. En el caso del Cártel de Sinaloa, pues también queda muy claro cómo se cooptaron incluso a militares caibiles, guatemaltecos, otra de las fuerzas de élite, pues con mucha capacidad de matar, y que terminaron pues pasándose al Cártel de Sinaloa, y que después ellos empezaron a capacitar a las distintas generaciones de sicarios que hemos de manera pues muy lamentable visto en el transcurrir de estos años en México. Entonces fue primero este proceso de militarización del narcotráfico en México, y que pues hoy precisamente seguimos teniendo este problema que decíamos, esta violencia armada, pues también es un problema de salud pública cuando vemos desde este punto de vista, decíamos, los heridos los heridos por el uso de estas armas de fuego. Precisamente en este sentido hay una participación de Carlos Pérez Ricard, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del CIDE, que vamos a ver. Lo que nosotros hacemos en el paper, en la última sección, y quiero compartir con ustedes, es hacer un llamado hacia la construcción de políticas públicas focalizadas. Hay algunos intentos a nivel local, pero de ninguna manera hay intentos a nivel federal. Y en realidad, cuando uno traduce lo que estamos hablando hoy con parte de la política federal que dice vamos a atender a los ninis, porque son justamente aquellos que son proclives, en realidad estamos hablando de lo mismo, solamente que quizás de manera un poco más especializada. Creemos programas de trabajo, ofrezcamos atención psicológica y apoyo a las familias que lidian con heridos. También toda la evidencia, lo voy a decir en un rato más, nos dice que más importante que los programas es el o la trabajadora social que está en contacto con la persona que recibe el balazo. Más que los programas es, digamos, entrenar, tener trabajadoras y trabajadores sociales que permitan vincularse con la persona que recibió el impacto de bala. Lo primero que deberíamos hacer, o el llamado, es a crear una base de datos consolidada con los indicadores demográficos y perfiles de los sobrevivientes, por no decir de los perpetradores a impactos de bala. Los mejores lugares para empezar son, evidentemente, los hospitales públicos y privados del país. Cuando hicimos la investigación, nos dimos cuenta que estaba en las oficinas de cuenta de los hospitales privados, es de donde mejor información podíamos obtener sobre heridos de bala en México. Algunos dan esta información, pero los hospitales públicos no la otorgan todavía, y de ninguna manera existe algo así como una base de datos que permita identificar estas 155,000 personas a donde podrían estar focalizados estos esfuerzos. Interesantes e importantes los planteamientos del doctor Pérez Ricard, Zósimo Camacho. Hay que decir, pues, que, entre paréntesis, hay responsabilidad política, moral y ética, también económica, de los gobiernos que desataron esta furia de las armas y de la fortaleza, pues, que fortalecieron en parte, digámoslo así, la economía de Estados Unidos al suministrar armas al por mayor a a México. Estamos hablando, pues, claramente y nuevamente de Felipe Calderón, quien sigue de manera escurridiza, a pesar de que se le ha señalado de delitos de lesa humanidad y tiene pendiente una denuncia en La Haya. Lo mismo con Peña Nieto, quien navega de a muertito sobre su responsabilidad en haber dejado un país totalmente, pues, desordenado y violento, que a estas alturas
a pesar pues también de las medidas que se han tomado, apenas se empieza a notar una leve disminución de los estragos que dejaron estos gobernantes de los sexenios pasados. Toda vez pues que hay que tomar en consideración que apenas se están construyendo los instrumentos y las herramientas necesarias para poder establecer una estrategia firme que pueda combatir pues a los generadores de violencia a nivel nacional, y lo cual eso podría ser precisamente la Guardia Nacional, que aún todavía no acaba de construirse. Veremos cuáles son los resultados de esta nueva institución militar que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente, en su intervención, Pérez Ricard se refirió pues a la relación que hay entre la violencia armada y la salud pública. Veamos. Como modo de ejemplo, aquí lo que proponíamos, porque, insisto, la conversación de violencia y de seguridad en México ha estado dislocada completamente de la conversación de salud pública. No sé si en estas mesas habrá o no alguien que venga de la Secretaría de Salud, asumo que no, pero es uno de los grandes problemas, que hemos alejado completamente digamos, nuestra investigación más en temas de seguridad con la de seguridad pública. Bueno, hay evidencia, lo conocemos por hospitales en Estados Unidos, lo conocemos por hospitales en Canadá, de esfuerzos de personal médico y trabajadores sociales que buscan e identifican necesidades y riesgos potenciales de cada paciente durante su hospitalización. El objetivo aquí es vincular a los heridos con servicios comunitarios, programas de tutorías, entrenamientos laborales, así como seguimientos médicos y psicológicos de largo alcance, incluso meses o años después de que la persona está hospitalizada. Hay una suerte de programa piloto en la Ciudad de México, el programa Alto Impacto, que en realidad nace de otra corriente de investigación de seguridad, pero que tiene ya este tipo de programas en la Ciudad de México, y que aunque no se ha hecho un programa de evaluación, de hecho estamos pensando en hacer un programa de evaluación de este programa en particular, y creo que le puede interesar en particular a ti, Sergio, y al seminario, pensar un programa de evaluación de alto impacto que tiene como objetivo focalizar. Aquí la idea es, la verdad, un sentido común en la investigación sobre crimen, que solo el 0.2% de la población, 0.2% de la población es la gente que genera violencia. La población en general no genera violencia, es muy particular y muy específica la gente que genera violencia, y por tanto habría que buscarla alrededor de este tipo de programas. Interesante, pues, la ponencia que presentó Pérez Ricard en este seminario internacional sobre las armas, la nueva letalidad en el Colegio de México, en el que incluso utilizó una figura al señalar que las armas son el elefante en la habitación. ¿A qué se refería? Cuando se habla de violencia y de política de armas en particular, indicó Pérez Ricard, y cuando se piensa en la violencia en torno a las armas, se piensa casi siempre en homicidio. Sin embargo, precisó el investigador, deberíamos empezar no solo a teorizar mejor otro tipo de violencias que tienen que ver con la cuestión armada, como el hecho de que la gente es herida de bala, pero que no muere. Por eso a las balas que no matan lo llamamos, dijo él textualmente, el elefante de la habitación. ¿Qué significa esto? Dijo, de heridos con armas de fuego a sobrevivientes a un impacto de bala que en la mayoría de los casos guardan secuelas físicas y mentales que les imposibilitan llevar una vida normal, como lo hemos señalado hace un momento. Señaló Pérez Ricard textualmente, estas personas están completamente ausentes del debate público, de los reportes, de las discusiones académicas y por supuesto de todo registro nacional de salud en nuestro país. Por ello, consideró que es un elefante enorme, un coloso en una habitación que cada vez se hace más estrecha y que obliga a mirar a heridos de bala. Se trata, pues, dijo el investigador, de un grupo inexistente para la televisión, periódicos e instituciones de salud, al cual urge atender no solo por consideraciones éticas, ni porque la sociedad tiene que vigilar y cuidar a los más vulnerables, sino por razones de política pública. En este sentido, y por otra parte, en este seminario también participó
Eugenio Weiden, doctor en política pública por el Tecnológico de Monterrey, quien en general se refirió a cómo Estados Unidos es el país más armado del mundo, pero también utilizó datos importantes de cómo se comporta este fenómeno en la Unión Americana respecto de el uso de armas, el flujo interno en Estados Unidos, en los estados, que a pesar de que han impuesto supuestamente regulaciones más estrictas que respuestas en años recientes, así como un presupuesto mayor para investigación sobre violencia con armas en tiroteos masivos en escuelas y lugares, pues no deja tener lugar, pues ya prácticamente diario. Nosotros tenemos noticias de que se provoca un tiroteo en escuelas, centros comerciales y lugares públicos. Tenemos un video inicial al respecto. Veamos. La producción de armas y la importación de armas en Estados Unidos, particularmente y de pistolas de alto calibre, han ido en aumento en los últimos años. Aquí también es muy importante mencionar, alguien hacía la pregunta de armas fantasma. Aquí también hay un aumento en la categoría del ATF tiene como armas misceláneas. Esto incluye partes, esto incluye recibidores, y en los últimos 5 años también han contribuido a la incrementación de las armas producidas en Estados Unidos, además de los rifles y de pistolas de alto calibre. Siguiente slide, por favor. Bueno, Estados Unidos, hablamos del sufrimiento que dejan las armas traficadas a México y Centroamérica, por supuesto, pero tampoco hay que olvidar que Estados Unidos tiene un serio problema con armas de fuego. Nada más para algunos datos, al día mueren 120 personas a causa de un disparo, principalmente por el tema de suicidios. 200 personas reciben un impacto de bala y quedan heridas por el resto de sus vidas. Aquí principalmente son jóvenes en comunidades afroamericanas que van a vivir con las consecuencias de una herida de bala el resto de su vida. Y algo que también está empezando a tener un poco más de atención es que hay más de 1,100 personas que son amenazadas con arma de fuego en Estados Unidos en contexto de violencia doméstica, en contexto de robos o enfrentamientos en la calle por un simple enojo a la hora de ir manejando, ¿no? Y ya se mencionaba el problema de los tiroteos masivos que ha ido en aumento. Si se compara a Estados Unidos con otros países desarrollados, vemos una tasa de homicidio 25 veces mayor con arma de fuego. Si se ve a los jóvenes, esto es 49 veces mayor, una tasa de suicidio con armas 8 veces mayor y una tasa de accidentes letales con arma 6 veces mayor. Y esto, Estados Unidos también surgió algo muy interesante en la pandemia. Durante la pandemia, Estados Unidos aumentó la adquisición y la compra de armas de una manera drástica, ¿sí? Y lo que hemos visto es que ha ido acompañado con un aumento en homicidios, particularmente homicidios con arma de fuego y tiroteos masivos bastante drástica también. Estados Unidos es un país que, por sus leyes, por el número de armas, facilita el tráfico de armas interno y externo. Estamos hablando de un país en donde más de 300,000 armas se roban al año, principalmente de ciudadanos que las dejan en sus automóviles o en sus hogares. Estamos hablando que, por ejemplo, la ATF, la agencia encargada de monitorear el tráfico de armas y de regular a la industria de las armas, recibe poco presupuesto y no tiene capacidad, por ejemplo, para inspeccionar la gran cantidad de armerías que tiene Estados Unidos. No, nada más puede inspeccionar cerca del 10%, si bien le va, al año. Y yo mencionaba un poquito el tema de los gun shows. En Estados Unidos prácticamente es un tema olvidado. La publicación reciente de los gun shows que se hizo vino de 3 mexicanos incluyéndome, tengo que hacer, y de un investigador en Texas, ¿no? Estamos hablando de más de 1,400 gun shows donde no se requiere una revisión de antecedentes en compras privadas al año. Es decir, el 71% de los gun shows se llevan a cabo en estados donde no se requiere una revisión de antecedentes a sus compradores. Y es en estos gun shows donde precisamente vemos las armas que mostraba el canciller, las Barrett 50, AR-15, AK-47. Bien, la mayoría de las personas en Estados Unidos adquieren un arma para defensa. Y sí hay casos y hay investigación académica sobre el uso de defensa propia. Sin embargo, hay estudios que han contrarrestado y han cuestionado mucho la metodología y realmente los costos contra los beneficios
de este uso de las armas como defensa propia, ¿no? Inclusive ha habido asociación con la adquisición de armas y con el robo de armas. Ha habido asociación con la adquisición de armas y accidentes letales en los hogares, y sobre todo en un contexto de violencia doméstica, aumenta la probabilidad de que la mujer muera a causa de un disparo de manera significativa. Siguiente slide, por favor. Esto es un mapa que ya lo dijeron varias personas. El flujo interno o el tráfico interno en Estados Unidos va de estados con regulaciones muchísimo más permisivas a estados con regulaciones muchísimo más estrictas. Sí. Pues datos también sorprendentes con respecto de lo que ocurre en Estados Unidos por la propia política de ese país en materia de armas. Pues importante saber que, de acuerdo con lo que nos ha dicho el doctor en política pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Eugenio Weigand, pues resulta que 120 personas estadounidenses mueren a diario por efectos de arma de fuego. Estaríamos hablando entonces de alrededor de 3.600 al mes o de 43.800 al año. Pues se trata de cifras que decíamos importantes. Por supuesto, queda todavía lejos de lo que ocurre en México por esta suerte de supuesta guerra contra el narcotráfico, que lo único que vino a hacer fue a empoderar a los cárteles del narcotráfico y a generar este trasiego masivo de armas desde Estados Unidos a México. Hay que recordar, como decía hace un momento, que durante el sexenio pasado fueron hasta 2,000 armas diarias las que ingresaban por la frontera norte de manera ilegal, y que Estados Unidos le vende a todos los entes beligerantes en este país, a todos los cárteles y también a las fuerzas de seguridad. Y bueno, pues interesante conocer este análisis que nos hace Eugenio Weigand, decíamos él, doctor en política pública por el Tecnológico de Monterrey. Vamos a escuchar cómo concluyó su participación en este foro. ¿Qué respuestas ha habido en los años recientes en Estados Unidos? Bueno, yo mencionaba ya un apoyo presupuestal para la investigación con la violencia con armas. Ha sido tal ya los tiroteos masivos y la violencia que se ve, que ha habido un apoyo presupuestal para la investigación de las causas de la violencia con armas de fuego. En el 2022 pasó una legislación bipartidista por primera vez, yo creo más de 25 años, con pasos importantes, pero es importante decirlo, no suficientes. Por ejemplo, no incluyen una prohibición de armas de asalto, no incluyen la extensión de revisión de antecedentes a compras, a transacciones privadas, ¿no? Pero sí incluyen, por ejemplo, el tráfico de armas como delito federal. Sí incluyen leyes estas que les llaman Extreme Risk Protection Orders, que van más enfocados a prevenir tiroteos masivos y suicidios. Eso lo incluye. En el 2022 también se nombra por primera vez en 7 años un director a la ATF. No sé si sepan esto, pero la ATF no tuvo director desde el 2015 hasta ahora. Y también ha habido muchas leyes estatales que han respondido, ¿no?, a las diversas riesgos y amenazas que vive el país, ¿no? Ha habido estados que han prohibido las armas fantasma, ha habido estados que han ido más allá de revisión de antecedentes para extenderlo a transacciones privadas. Ya mencionamos aquí muchas veces las demandas a la industria, no solo por parte del gobierno mexicano, también es importante decirlo que organizaciones de la sociedad civil y víctimas dentro de Estados Unidos también han utilizado este canal y este mecanismo para rendición de cuentas a la industria que es negligente. Al mismo tiempo que ha habido leyes estatales que han implementado medidas más estrictas, también ha habido estados que, como respuesta a la violencia, han dicho, bueno, pues ahora vamos a tener más armas en las escuelas, vamos a armar a los maestros y vamos a permitir que cualquier persona pueda llevar un arma sin la necesidad de una licencia, no pueda portar un arma en público sin la necesidad de una licencia. Lamentablemente, los estudios académicos que están saliendo con respecto al permitless carry, que es esta ley que hace que tú ya no necesites una licencia para portar un arma, muestran que ha aumentado la violencia, ha aumentado los enfrentamientos con policías y ha aumentado el número de armas robadas. Siguiente slide, por favor. Comentarios finales. Definitivamente que Estados Unidos juega un papel importante. Por supuesto que hay acciones que se pueden implementar en Estados Unidos que puedan ayudar no solo a reducir la violencia que vive Estados Unidos, sino también a reducir el tráfico, la prohibición de armas de asalto,
la implementación de revisión de antecedentes en todos los puntos de venta.